Nogales se encuentra la mitad en Arizona, en los Estados Unidos de América, y la otra mitad en México. La desigualdad en estos dos lados es colosal. Del lado de Arizona, la mayoría de los adultos tienen concluidos sus estudios de secundaria. El ingreso promedio es 3 veces mayor al del lado mexicano. ¿Pero por qué? México fue colonizado bajo un sistema de extracción y esclavitud. Los españoles se llevaban las riquezas de mexicanos, estableciendo un sistema de gobierno donde los que estaban a la cabeza gozaban de lujos y el resto del pueblo vivía con muchas carencias. Mientras que en Estados Unidos, 100 años después, los ingleses se dieron cuenta de que solo se iban a poder establecer si se ofrece tierra a cambio de trabajo. Esto fue lo que sentó las bases para la Constitución Democrática. Estados Unidos lleva 300 años de estabilidad política y tiene también instituciones eficientes para el control de entidades económicas. Otros factores que influyeron al enriquecimiento de Estados Unidos fueron los sistemas de crédito y de educación que proporcionaron oportunidades para que cualquier persona en ese país ganara dinero y disfrutara de los beneficios de la riqueza. Por el contrario, en América Latina se ha dado pie a los monopolios, desincentivando a la población a crear nuevos comercios. También se carece de un buen control en las finanzas y la educación limitada impide el desarrollo. Siempre se ha tratado de explicar por qué son las diferencias en la prosperidad de las naciones. Podemos hablar de la industrialización, por ejemplo, en Inglaterra, que fue una gran característica para su desarrollo económico. También podemos observar que muchos de los países más pobres están en África subsahariana. Es curioso ver que si nos remontáramos unos 100 años atrás, los patrones serían similares. A partir de esto surgen 3 teorías. La primera es la teoría o hipótesis geográfica. Se afirma aquí que el desarrollo de los países depende de su geografía. Se dice que los países más pobres se encuentran entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, es decir, en climas tropicales, mientras que los países ricos y prósperos se encuentran en latitudes templadas. ¿Pero qué tiene que ver el calor? Montesquieu dice que debido al calor, la gente que vive entre los trópicos tiende a ser floja, por lo tanto no trabaja duro y no se esfuerza. Cuando la gente no se esfuerza, no exige, y es por esto que esos países suelen ser gobernados por gente déspota y corrupta. Se habla de las enfermedades, por cuestiones geográficas, como causa de la pobreza, pero en realidad estas enfermedades son una consecuencia, ya que debido al bajo desarrollo, el gobierno no logra combatirlas. Se habla de que los suelos tropicales no son buenos para la explotación de la agricultura, por el clima y por varias cuestiones. Pero esa no es la razón. Lo que pasa en realidad es que la productividad es poca debido a que poca gente posee la tierra, y a aquellos que la trabajan no se les dan los incentivos suficientes para querer aumentar la producción. La diversidad y la cantidad de recursos es otro factor mencionado. Sin embargo, no hace sentido, ya que América del Sur es mucho más rico en este sentido que países como Estados Unidos. Esta teoría falla porque no es garantía que el hecho de estar entre los trópicos sea causa de pobreza y bajo desarrollo, y como ejemplo están las civilizaciones azteca e inca. En segundo lugar, tenemos la hipótesis de la cultura. Antes solía pensarse que la religión y la ética eran los factores que llevaban a la prosperidad, y ahora también se consideran los valores y las creencias. Entonces, se dice que la gente de África no tiene ética, o que todos los latinoamericanos viven en la cultura del mañana. Principalmente, habría que fijarse en las normas sociales, las cuales son difíciles de cambiar y estas influyen en las diferencias institucionales, con lo que se ve la desigualdad. No funciona esta teoría porque no se puede pensar en que la religión sea la cuestión que verdaderamente importa, sino que las diferencias en el desarrollo del lugar en el que se vive. Es decir, muchas personas pueden compartir rasgos culturales, pero difieren en qué se hace con esta cultura, en qué se invierte. Por último, tenemos la teoría de la ignorancia. Se afirma aquí que, o bien los gobernantes o el pueblo, no saben qué hacer para llevar al país a la prosperidad y riqueza. Existen varios medios para llegar a los fines y se debe de hacer el mejor uso de los medios para lograr los fines de la sociedad en conjunto. Se menciona el First Welfare Theorem, que habla de las mejores circunstancias deseables para un país en cuanto a la economía. Esto será que todos sean libres de producir y comerciar cualquier producto o servicio. Cuando esto no pasa así, se dice que hay fallas y por lo tanto el país es más propenso a ser pobre. Cuando hay una gran cantidad de fallas y la gente y o el gobierno no puede acabar con ellas, se considera que no se llega a los fines de la sociedad y no se logra la prosperidad. A veces se da por toma de decisiones equivocadas o también se puede dar por intereses de los gobernantes. Estas 3 teorías fallan por diversos factores al explicar la desigualdad entre las naciones.
En 1945, Corea pasó por un problema en el que se dividió en dos regiones: Corea del Norte, quienes eran dirigidos por la URSS, y Corea del Sur, a cargo de Estados Unidos de América. En Corea del Sur, el nivel de vida era comparado con países como España o Portugal. Estaban gobernados con una economía de mercado que aceptaba los derechos de propiedad privada. Esto hizo que en 1961 tuviera un rápido crecimiento económico y canalización de créditos y subsidios para empresas que fueran exitosas dentro de Corea del Sur. Mientras que Corea del Norte no corría con la misma suerte. Su nivel de vida era comparado con países africanos. Vivían en condiciones muy pobres, sus derechos humanos no eran respetados, se les negaron derechos como tener una propiedad privada, elegir las carreras universitarias que querían estudiar, cualquier tipo de incentivo de crecimiento económico, principalmente préstamos. La política de los países juega un papel muy importante en todo esto, ya que la forma en que se gobierne o reine el país influye en las reglas que tendrá cada uno y en qué tanto apoya el desarrollo de sus ciudadanos. La sociedad está dividida en clanes profundamente antagónicos en donde no se pueden dominar. Created using Powtoon.